Ahora haremos que el personaje salte mediante código. Vamos a nuestro código del Player Controller. Primero, vamos a poner unas variables. La primera variable que vamos a poner va a ser una variable pública de tipo float, que va a ser la fuerza de nuestro salto. Luego seguimos con dos variables privadas de tipo booleanas, que van a ser primero nuestro salto y luego una segunda para saber si está en el piso. Luego dos variables tipo públicas, la primera de tipo objeto, que va a ser nuestro ground check, y la segunda de tipo layer mask, que va a ser nuestra capa. Como esta es la capa con la que va a interactuar para saber si está en el piso o no, le vamos a poner de nombre what is ground. Ahora, primero vamos a hacer el salto. O más que el salto, vamos a detectar si el personaje o el player ha apretado la tecla de salto. Primero ponemos si nuestra variable booleana salto es falsa, entonces va a poder detectar la tecla de salto. Si input.getKeyDown keycode W, porque yo quiero que salte con la tecla W, entonces jump va a pasar a verdadero. Lo que estoy haciendo con el input.getKeyDown es obtener las teclas que ha presionado el jugador, y si esa tecla es W, entonces jump va a pasar a verdadero. Ahora, dentro del fixUpdate vamos primero a setear nuestra variable grounded de que está en el piso en falso, para que siempre empiece el falso, y luego vamos a modificarla de acuerdo a lo que es un método del Physics 2D llamado linecast. ¿Qué es lo que va a hacer el linecast? Va a crear una línea entre dos posiciones. La primera posición va a ser la posición de mi player, transform.position, y la segunda posición va a ser mi ground check, groundcheck.transform.position. Y luego esa línea que se va a crear entre esas dos posiciones solo va a interactuar con la capa de what is ground. Si la línea creada entre esas dos posiciones toca algún elemento que está dentro de la capa, en el caso de la capa que hemos creado ground, va a pasar a ser verdadero. Si no está tocando ninguna de esas capas, va a ser falso. Por eso, solo los elementos que deben estar en la capa ground deben de ser los elementos de donde puede saltar el player, como pisos y plataformas. Luego, vamos a poner si está en el piso y se ha apretado la tecla de salto, entonces va a realizar el salto. Primero, el grounded va a pasar a falso, y luego vamos a añadir al rigidbody 2D una fuerza con rigidbody 2D.addForce. El addForce es un vector 2, así que vamos a crear lo que es un new vector 2. Ahora, ¿por qué un vector 2? Porque el addForce puede agregar tanto una fuerza en X como en Y. En este caso vamos a agregar una fuerza en Y positiva para que el personaje pueda saltar. En X lo dejamos en 0 y en Y vamos a ponerle lo que es el jump force o la fuerza del salto. Por último, simplemente nuestra booleana de jump
va a pasar a ser falso, porque estoy seteando el jump luego en falso para que no esté saltando infinitamente. Ahora, lo último antes de proseguir para ver si funciona o no es acá en nuestra línea que hicimos anteriormente. El readBody.velocity le está dando una velocidad horizontal y la velocidad vertical está seteando en 0. Sin embargo, en este momento no necesitamos que la velocidad horizontal esté en 0, sino que obtengan la velocidad propia del player en el momento. Así que lo único que tenemos que poner es readBody.velocity.y. Así la velocidad vertical no va a ser 0, sino va a obtener la velocidad actual del player. Si la velocidad vertical del player es 2, va a obtener 2. Si es 3, va a obtener 3. Y no siempre la va a estar seteando el 0. Porque si la pone en 0 siempre, nuestro player, cuando salte, va a caer muy lento. No va a obtener la fuerza de lo que es la gravedad. Ok, una vez que tenemos eso lo grabamos y vamos al editor. Dentro del editor, en nuestro player controller, van a salir 3 nuevas variables. Primero la fuerza del salto, vamos a ponerla en 150 por ahora. Luego el ground check, que nos pide un objeto, que va a ser nuestro objeto ground check. Lo que tenemos que hacer es jalarlo a ese espacio que tenemos en el ground check. Y por último nos pide que es piso, y le tenemos que asignar, si le damos clic nos va a dar una lista de todas las capas que hay en el Unity en el momento, y le tenemos que asignar la capa que hemos creado, la capa ground. Si todo está correctamente, al momento de poner play y poner la tecla W, nuestro personaje va a saltar. Si yo pongo varias veces la tecla, como pueden darse cuenta, no va a saltar de más, ya que gracias a las líneas que estamos poniendo, va a saltar únicamente cuando el personaje esté en el piso.